Está yendo, ahora sí. Para Reporteros Sin Fronteras, María, por favor, si nos puede decir brevemente, ¿qué le ha pasado a usted el día 7 de mayo en el Coliseo Cerrado de la Ciudad de La Paz, Bolivia? Mire, bien cortito, compañero. Yo llegué tarde a la ceremonia del matrimonio con identidad. Era un acto público donde no se requerían credenciales, invitaciones, nada. Llegué cuando ya había comenzado el matrimonio civil, cuando ya había pasado el matrimonio civil y el presidente estaba allí, la ministra y todas las autoridades. ¿Qué pasó? Yo llegué, toda la policía me vio entrar, un grupo de compañeros de prensa, radio, televisión y periódicos me hicieron de inmediato una entrevista, me dijeron qué piensa de esta ceremonia. Dije, no estoy de acuerdo, esto no es despatriarcalización, es machismo indigenista. Pero yo fui a hacer una crónica de radio porque nosotras tenemos Radio Deseo 103.3 y yo tengo una revista de radio todos los días allí. ¿Usted es periodista? Bueno, yo hago una revista de radio. No me reconozco como periodista porque no estoy afiliada al Sindicato de Trabajadores de la Prensa y soy muy crítica de la labor del periodismo en nuestro país. Entonces pero sí fui a hacer una crónica de radio, tenía mi instrumento, además le dije a la prensa, he venido a hacer una crónica de radio, discúlpame, di una entrevista cortita. Empecé a entrevistar a la gente que estaba allí, la gente muy amable conmigo, se sacaban fotos, me reconocían y fui avanzando. En ese momento vi por casualidad a Idón Chivi, que es funcionario del Ministerio de Descolonización y es uno de los ideólogos de ese acto. Entonces yo lo llamé a Idón y él me conoce. Idón entonces se acercó a mí. Había una baranda que yo nunca salté ni nada. Él de este lado de la baranda y yo de este lado y empecé a hacerle una entrevista. Por supuesto una entrevista muy crítica, porque, bueno, ¿quién va a lavar los calzoncillos del novio? Así cosas, ¿no? Y mientras estaba hablando con Idón Chivi, por la espalda, sin que termine la entrevista, vinieron yo no sé ni cuántas policías, me agarraron de las piernas, de los brazos. El recinto tiene muchas graderías de cemento y entonces me expulsaron sacándome, digamos, me daban rodillazos en la cabeza permanentemente las policías por las gradas que subíamos. Yo gritaba, no he hecho nada, no he hecho nada. Todo el tiempo fue un suplicio porque directamente yo lo que pedía era, yo no quería golpearme la cabeza en el cemento porque puede ser muy fatal. Y por otro lado yo tenía debajo de mi polera una ropa interior transparente. Entonces tenía vergüenza porque toda mi polera, que era de algodón, se levantaba. Entonces yo luchaba, por un lado por no golpearme la cabeza en el cemento y por otro lado por no quedar desnuda del dorso. Y las policías no me permitían ni eso. Y al mismo tiempo gritaban, no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada, para que alguien me auxilie. Pero hicieron un cordón policial impresionante. Mi expulsión tardó por lo menos 20 minutos, compañero, no estoy muy segura, hasta la calle. Me tiraron al piso como un costal de papas, quedé muy lesionada y cerraron las puertas del Coliseo. Una compañera de derechos humanos a nivel internacional dice que esos son tratos crueles e inhumanos y se violaron el derecho a la libertad de expresión, el derecho al trabajo, absolutamente todos mis derechos más básicos han sido violados. Yo he presentado una denuncia a la Fiscalía por todos esos hechos. Mi testigo es el presidente del Estado Plurinacional porque estaba ahí, la ministra de Culturas, Elizabeth Salgueiro, y Don Chivi, a quien estaba entrevistando, es mi testigo también, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, muchos miembros de la prensa que estaban ahí y que vieron, existen fotografías, existen filmaciones, la gente me está haciendo llegar más y más fotos, donde se están identificando además funcionarios del gobierno que vigilan mi expulsión. He sido humillada públicamente. A más de 2 semanas de aquel hecho, ¿qué repercusión ha tenido esto en la prensa boliviana particularmente? Bueno, yo creo que la prensa boliviana ha tenido suficiente repercusión, ha salido muchísimo en los canales de televisión, por un lado, la filmación de mi expulsión, ha salido también en la prensa escrita todo el proceso, porque yo lo primero que hice fue llamar al ministro Canelas, el ministro de Comunicaciones, porque tengo entendido que siendo yo de un medio de comunicación, él podía dar una respuesta. El ministro ni siquiera me quiso recibir, hizo una cita y luego ni siquiera me recibió, o sea, suspendió la cita sin que yo lo supiera. Fui al ministerio y no me recibieron. Entonces, hasta todo ese proceso, los medios de comunicación hicieron un seguimiento. Ayer se ha entregado una carta a diversos activistas de derechos humanos, Waldo Albarracín, Olga Flores, etcétera, han entregado una carta al presidente del Estado Plurinacional.
Eso también ha sido cubierto por la prensa. Yo he presentado algunas fotografías, he presentado una denuncia, ya hay una fiscal asignada al caso mío, y si no queda en nada en la justicia boliviana, yo voy a apelar a los estratos internacionales, porque es un abuso de poder muy grave el que yo he sufrido. Quiero decir también que yo he denunciado mi caso ante la Defensoría del Pueblo, pero en la Defensoría del Pueblo he denunciado al Defensor del Pueblo, porque él no ha hecho nada. Dice que ha enviado 2 cartas, para el grado de abuso que yo he sufrido, 2 cartas es como decir sí, para, digamos, lavarse un poco las manos. Pero yo fui anteriormente arrestada el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y por parte de la policía, y sufrí también un abuso policial, y lo denuncié en su momento al Defensor del Pueblo, y el Defensor del Pueblo no me hizo conocer ninguna gestión. María, usted se declara públicamente lesbiana, homosexual, de Rosario, y lo conocemos, Claro, en Bolivia lo claro. conocemos. ¿Qué significa para usted, en esa condición que usted menciona, hacer prensa, porque usted hace prensa a través de su radio, y ejercer el cargo de dirigir un medio de comunicación, una radio en la capital política de Bolivia? Bueno, yo soy lesbiana pública, además hace muchos años, más o menos hace 15 años, soy una de las primeras lesbianas públicas en Bolivia. Soy además feminista, integrante de un movimiento que todo el mundo conoce, Mujeres Creando. Es un movimiento no violento. Nosotras nunca hemos puesto una bomba, hemos atentado, no creemos en la muerte. Nosotras usamos métodos no violentos, democráticos y creativos de lucha. Y lo interesante, yo creo, del trabajo de Mujeres Creando, y particularmente del mío, es que yo no me dedico a hablar de las lesbianas únicamente o de los homosexuales únicamente, sino que yo, en mi condición de lesbiana, hago un análisis de toda la realidad política y social del país. Entonces yo pienso que ha habido una persecución política, porque ha incomodado mi postura feminista en un matrimonio que se decía de despatriarcalización cuando era un acto machista. Entonces, como yo denuncié eso, cuando me vieron llegar allí, directamente ordenaron desde esferas políticas mi expulsión. Finalmente, ¿cómo están para usted en su condición de mujer feminista? ¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en Bolivia en este momento? No hay respeto, compañero, no hay respeto. Yo le digo, yo trabajo con diferentes colectivos. Uno de los colectivos con los que trabajo son las mujeres en situación de prostitución. Las mujeres en situación de prostitución sufren un chantaje y una persecución policial permanente, aunque en Bolivia la prostitución no es un delito, sino el proxenetismo, pero la policía, a cuenta de estar luchando contra la trata y tráfico, persigue a las mujeres en situación de prostitución. Por otro lado, yo trabajo con el tema de mujeres insolventes, prestatarios de microcrédito, y puedo decir que el Estado no nos brinda ningún tipo de apoyo, más bien generamos otros escenarios desde la sociedad civil de negociación con la banca. Yo diría que no hay un respeto profundo a los derechos de las mujeres. La policía, por ejemplo, tiene una brigada de protección a las mujeres en el caso de violencia contra las mujeres, que es incompetente, que es corrupta, y que generalmente hay muy pocas policías allí, hay pocas mujeres, y las mandan cuando las castigan. Entonces están ahí castigadas, y cuando tú vas que tienes un problema de violencia, te tratan mal las compañeras, ¿no? Entonces tu caso no haya solución. Cuando tú tienes que denunciar a un hombre violento, tú tienes que ir y citarlo tú misma, tú eres la víctima, tienes que citar al hombre violento. Entonces obviamente ese tipo de cosas no prosperan. Yo creo que estamos frente a una ausencia de respeto a los derechos de las mujeres en varios campos. Listo, María. Súper.